Vamos a empezar a grabar. Acá. Bueno, más o menos les decía, no sé, espero que ustedes hubieran captado lo que hablaba. ¿Ya? Y voy a hacer un esquema sencillito basado en lo siguiente, fíjense. ¿Ya? Nos vamos a imaginar que este es el globo terráqueo. Este de acá. ¿Ya? Y arriba de esto, ¿ya? Prácticamente nos rodea una capa de gases, donde esos gases van conformando de acuerdo a las capas que se tiene encima de la superficie. Se van formando varias capas y lógicamente que estas capas de masa gaseosa va variando en composición. Entonces, vamos a ver esto. Y un ratito, jóvenes. Y bueno, vamos a darle un poquito más, otro poquito más, cerrar y ya la pongo. Bien. Ahí. ¿Ya? Lo que está con celeste es esa capa de aire que tenemos. Y después de la Tierra hay varias capas. ¿Ya? Esta capa, que es la que está teniendo contacto con la superficie de aire, si no me equivoco, es la troposfera. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene esta capa. Y en esta capa, la composición de los gases, más o menos en volumen, se atribuiría un ratito, please. Vamos a buscar el número. Y ¿quiere el número 8? Ahora sí. Esto de acá es todo va porcentaje. Más o menos se atribuía un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno. Bien. Oh, lo tengo, jóvenes. Vamos a meter a Rachel. Bien. A Vladimir de las muñecas también. Fíjense de que si sumamos esto, ¿cuánto nos da? 99%. El 1% que falta para que sea 100 son otros gases. Helio, argón, dióxido de carbono. ¿Ya? Bueno, José María Mauriel. Bueno, más o menos esto es lo que tenemos en composición a esta masa. Y en este 1% es de que se tiene, de que vamos incrementando con todas las actividades que se genera en la superficie por el hombre, genera lo que se conocen factores antropogénicos. Es decir, empezamos a deforestar, tumbar árboles. Luego, a medida que la población crece, también es otro efecto colateral. Por eso es de que hay una preocupación de que la población en el mundo no debe crecer en forma exponencial.
posiblemente se atribuye este efecto de este virus, que en realidad ya creo que ya ha llegado a 3 o 4 millones de personas que han muerto desde que empezó a hundir este virus. Bueno, no sé cuál será la población estimada que se tiene o se habrá tenido hasta que antes de que ocurra la pandemia, en que las tasas de mortalidad eran inferiores y en forma sorpresiva ha logrado crecer por el virus. Los que estamos vivos, bueno, debe ser una bendición de Dios que nos da un día más, como hay algunos que hasta ahí nomás llegaste, ¿no? Bueno, entonces en este aspecto, acá volviendo a este tema, del momento en que vamos a hacer un locrito, y para hacer ese locrito, yo agarro, prendo mi cocina y estoy quemando ahí el gas. En esa quema, ya por la combustión estamos generando dióxido de carbono. Mientras más gente haya, más alimentos hay que producir, consecuentemente vamos a consumir combustible. Bueno, otros dirán, no, son macanas, mejor usemos el microondas o otro medio en vez de quemar gas. De igual, jóvenes, la generación de energía eléctrica es a través de turbinas o puede ser de grupos electrógenos como los que hay en Mairana, creo que son 4 o 5 grupos electrógenos donde para producir energía eléctrica en esos motores se quema gas y de ahí viene la conversión de esa energía química en energía eléctrica. Y hay una distribución a todas las comunidades hasta donde se extiende, ¿no? Se llama, ahí viene a ser un sistema aislado, ¿ya? Y de todo aquello que el hombre hace, prácticamente generamos impactos. Las empresas, las industrias, igual. Por ejemplo, el ingenio azucarero. El ingenio azucarero usa la caña de azúcar como materia prima. Y básicamente, ¿cómo se desarrolla la caña? Se originan las plantaciones, poco a poco la energía solar convierte el dióxido de carbono del medio ambiente, convierte en macromoléculas y el agua que absorben las raíces van conformando esta estructura que va a tener la caña. Y fíjense, después esta caña ingresa lo que básicamente nosotros necesitamos es extraer ese jugo, que prácticamente oscila entre 2 a 13 grados Brix, ¿ya? En dulzor. El resto, el bagazo que sostiene, al final de cuentas, cuando se seca, tiene varios usos. Uno puede ser directamente que lo usen en los calderos y en vez de leña, y la combustión igual va a desprender dióxido de carbono. Entonces, toda actividad que prácticamente el hombre efectúa conlleva a un impacto ambiental. El crecimiento poblacional básicamente ha sido de forma exponencial, ¿ya? Entonces, de ahí hay analistas que hacen el siguiente análisis dentro de las curvas de crecimiento que se experimenta en las ciudades, pueblos, y esto conlleva a llegar a un punto donde
se constituye la capacidad que tendrán los ecosistemas. Fíjense, y podemos decir que estos son los años. Y acá tenemos la población. Bien. Supuestamente, lo que creemos en Dios, podemos decir de que Dios creó a dos personas, a Adancito y a Eva. De esos dos nacieron sus hijos, fueron creciendo. En la historia de la humanidad se encuentra que también hubo plagas. Se hablaba de la peste negra. Entonces, en que este crecimiento dejó de darse y murieron varias personas. Pero también se tiene que la población siguió creciendo. Pese a ello, se venció y se da el caso de que se dio la Primera Guerra Mundial, mucha gente murió, la Segunda Guerra Mundial, y llegamos al año, y fuimos creciendo así, ya, hemos crecido así, seguimos creciendo, y bueno, hemos llegado al año 2019, en que la población, lógicamente considerando la tasa de mortalidad, seguía creciendo, y de aquí posiblemente se esté teniendo este tipo de curva. Como ha habido varios muertitos, podemos decir, entonces llegamos ahí, ¿no es cierto? Y este crecimiento poblacional, ¿hasta cuándo va a ser capaz la Tierra de generar alimentos a través de la agricultura? No nos olvidemos de que este crecimiento poblacional también va a tener respuesta en la capacidad de los ecosistemas. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que, aunque por ahí he escuchado hablar a gente que incluso que estudia y son docentes en otras universidades, creen de que el mundo es infinito. Creen de que el hombre a través de la ciencia va a poder desarrollar, crear, como algunos creen de que vamos a liberar de las plagas a ciertas especies como la soya, por ejemplo, y se desarrollan los transgénicos, la soya transgénica, que son seres vivos, en los cuales se les introduce gen de otras especies que no son vegetales y les confieren cierta resistencia al ataque de plagas y otros. Entonces estamos incidiendo en la estructura molecular de esos alimentos. ¿Ya? Y muchos creen de que el hombre puede desarrollar, crear y ver la forma de cómo superar todo aquello que sea adverso. Pero estamos acá y falta poco para que lleguemos acá. Si nosotros seguimos creciendo, hay gente que dice, no, 2 hijos es nada, hay que tener 5. No, nuestro país es el que tiene menos población, hay que meterle lo que se pueda, piquiminique, jóvenes. La vida cada vez se torna más difícil. Educar, criar los hijos, es como llevar una cruz en la espalda. En este aspecto, tenemos que tomar conciencia de que no es nomás
traer hijos al mundo. Y estas son las consecuencias. Ya tenemos este virus que posiblemente está impidiendo que este crecimiento poblacional siga. Y por otro lado, volviendo acá, ya, aquí, en esta capita que es la tropósfera, entre otros gases, vamos incorporando, pongámosle a un 0.01% de dióxido de carbono que forma parte de este 1%. Estoy asumiendo, ¿no? Y aunque tengo datos por ahí, pero ya son viejos, ya cuando da medio ambiente. Entonces, esto de acá, cada vez más, se genera más dióxido de carbono que va a formar parte de esta capita celeste. Por otro lado, tenemos acá algo que sostiene la vida, pero al mismo tiempo se constituye en una fuente de energía que está llevando a los efectos que conlleva la energía solar. ¿Ya? Entonces, esta energía solar transmite radiaciones que inciden en esta superficie. ¿Listo? Y lógicamente de que tenemos acá de que la energía solar no llega con la misma intensidad en todo el globo terráqueo. Es por ello de que se tiene de que la zona del Ecuador viene a ser, esta parte de acá, viene a ser la que más, viene a ser la que recibe más energía solar, la zona del Ecuador. Entonces es así de que tenemos la zona tropical, la zona templada y la zona de los polos. Eso es lo que tenemos jóvenes acá. ¿Ya? En este aspecto, lógicamente, de que los ecosistemas han desarrollado el tipo de vegetaciones que son propias de acuerdo a la intensidad de energía que llega, como de las precipitaciones que se dan. Ahí que tenemos los bosques templados, los bosques tropicales, tenemos también una vegetación que en algunos casos se llama caducifolios y otros, ¿no? Tenemos la sabana, donde solamente se da una vegetación característica. Si nos vamos para el Chaco, vamos a ver especies de vegetales que no hay en otras zonas, ¿no? Son propios de ahí. Podemos encontrar un algarrobo, un quebracho, como alguien dice por ahí. Entonces, fíjense de que la naturaleza responde a todo aquello que está referida a desarrollar seres vivos que son típicos acá. Bueno, entonces, volviendo acá, la energía solar llega, lógicamente que la Tierra se calienta a las 3 de la tarde, cuando más caliente está la superficie de la Tierra. ¿Y qué es lo que va pasando después? Cuando ya nosotros vemos de que la intensidad del sol disminuye, va enfriándose nuevamente la Tierra. Y esto implica de que esa devolución de la energía, ya que se emite nuevamente de acá
de la superficie de la Tierra debería salir hacia las demás capas, pero aquí hay un aislante, y ese aislante es este componente. Ya, ¿ustedes han visto alguna vez un invernadero? Hay gente que agarra, pone estacas, coloca un plástico y abajo coloca sus macetitas, donde hace de que la energía solar caliente ese aire y lógicamente de que ahí se tiene una temperatura que permitirá a esas especies poderse desarrollar con mayor facilidad. Aunque hay plantas que llega a cierta temperatura en que los estomas se cierran y estas especies mueren. Nosotros igual, al menos mientras más viejo uno se vuelve, al menos yo antes era feliz cuando hacía calor. Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestras venas en el tiempo? Se van saturando de grasa. Y el corazón, que es el que bombea la sangre, entonces va aumentando la presión porque el área de flujo que tienen las venas se van saturando de grasa y aumenta la presión en las personas. Y eso va pasando, ¿no? Veo lo que son gorditos. Entonces esto de aquí va incrementándose la temperatura. Tal es así de que aquí, un ratito joven, un ratito, estoy queriendo ver una semiesfera y no estoy pudiendo. A ver, voy a intentar con él. Bueno, tampoco va a dar. No quiere, che. Bueno, aquí, ya aquí está los polos. Y acá los hielos se están fundiendo, tanto en el norte como en el sur. Entonces, esto está afectando acá. Y de forma alguna, esos cambios climatológicos están incidiendo en forma gravitante cada vez. Bien, más arriba de la troposfera hay otra capa. Y esa capa, si no me equivoco, es la ionósfera. Entonces, ahí hay otros gases. ¿Ya? A ver, un ratito, please. Vamos a poner otro colorcito. Vamos a poner un color naranjita. Acá. Bien. Y enviar a fondo. Ya, esta capita que está con color naranja se caracteriza porque aquí hay una capa al espesor de la suela de un zapato y está conformada por ozono. ¿Listo? El ozono es un gas muy importante porque esta energía que viene del sol prácticamente aporta radiaciones que están produciendo cáncer, ¿no? Entonces tenemos las radiaciones ultravioleta, UV. Si no me equivoco, la UVB es la que tiene mayor impacto por la intensidad que tiene esa energía. Bueno, como los jóvenes, ya no les gusta ir a un ratito, jóvenes, por favor. Mañana ya. Mañana ya, que no hay, ya. Otra vez. Al temprano que se va a la universidad.
¿Ah? Este tu país ya. Ya. Bueno, jóvenes, Vamos aquí, no ven a las 11. aquí, por ejemplo, les decía a ustedes de que esta capa de ozono que tiene el espesor de la suela de un zapato es la que se constituye pues en una molécula que impide la incidencia directa que llegue a la Tierra. Y se notó ya, supuestamente unos investigadores en el año 1976 percibieron de que acá se conoce con el nombre de que aquí ya, no había esta capa de ozono. Acá lo mismo, en el otro polo. Entonces se empezó a investigar y por qué se habían perdido. Tenemos los agujeros en la capa de ozono que se conocen. Entonces se determinó de que este gas era afectado por un gas que era usado en los sistemas de refrigeración, el freón 12. Y la gente agarraba y bueno, decía, vamos a cambiarle su gas a su heladera. Lo poquito que quedaba se lo abría y eso iba afectando acá. Entonces es ahí de que se tuvieron cumbres en las cuales todos los países se pusieron de acuerdo para mitigar este impacto. Bueno, igual, esto es consecuencia de las actividades que desarrolla el hombre y la cantidad de personas que mueren anualmente por cáncer atribuidas a esta forma que llega la energía. También tuvo su efecto en las especies vegetales, ¿no? Porque sean árboles van a ser resistentes a esta energía. Y el efecto que dio lugar en las especies vegetales se conoce como achaparramiento. Un chaparro, ustedes saben que es un peticito, ¿no? Entonces, las plantas empezaron a ser afectadas en su tamaño, especies vegetales en los mares y océanos igual fueron afectados. Y ustedes saben de que hay peces que se alimentan de algunos vegetales como el plancton. Y mientras más alimentación hay, entonces la población crece. Cuando empezaron a ver un efecto negativo en el desarrollo de estas especies vegetales, lógicamente la alimentación para el desarrollo de los peces también fue disminuyendo y afectando en su crecimiento y la cuestión pesquera fue disminuyendo. Entonces fíjense a dónde voy a llegar. ¿Ya? Todas las actividades que efectúa el hombre está conllevando a su propia destrucción. ¿Listo? Bueno, jóvenes, he hecho una introducción y por qué es importante considerar el medio ambiente. Y vamos a reingresar a las 8:45, ¿listo? ¿No hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? No, listen. Disculpa, ¿a qué hora dijo que volvamos? Son 8:36, 8:45. Ok. ¿Ya? Listo. Volver.